Sean bienvenidos, estimados docentes, a la unidad 3 del módulo 6, la cual se denomina Absorción de agua y nutrición de las plantas. Las plantas obtienen del suelo agua, sustancias nutritivas como son los macronutrientes y micronutrientes que se disuelven en el agua por medio de lixiviación. Los suelos se han formado a partir de material progenitor, rocas que a lo largo de los siglos, en procesos químicos, físicos y biológicos, han dado como resultado los horizontes del suelo. Los horizontes son capas horizontales que se desarrollan en el interior del suelo. El horizonte O es la capa superficial del horizonte A. El horizonte A es rico en materia orgánica, es lo que se conoce como humus. En él se enraiza la vegetación herbácea. El horizonte B carece de humus, es de color más claro, en el cual se encuentran los materiales arrastrados desde arriba, como son los materiales arcillosos, óxidos e hidróxidos metálicos, elementos minerales finos. En el horizonte C o subsuelo, en él se encuentran fragmentos de la roca madre. En el horizonte D u horizonte R se encuentra la roca madre, material que no ha sufrido ninguna alteración física o química significativa. Entre las macromoléculas tenemos el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Las micromoléculas, el hierro, magnesio, manganeso, zinc, cobre, boro, cloro y molibdeno. Los macronutrientes primarios, estos son los que la planta necesita en mayor cantidad. También podremos incorporar el carbono, hidrógeno y oxígeno, pero estos elementos no es necesario de añadirlos en la nutrición porque las propias plantas lo asimilan del aire y el agua. A continuación te invito a que observes el siguiente video. ¿Cómo absorben agua las raíces? La absorción de agua consiste en un movimiento desde el suelo hasta la raíz. El principal factor físico que determina el movimiento del agua es la cantidad de energía potencial contenida en el agua o potencial hídrico. El potencial hídrico es una medida de la cantidad de energía potencial contenida en un volumen unitario de agua. En una planta existen diferentes tipos de fuerzas que actúan de manera simultánea sobre el mismo volumen de agua y consecuentemente contribuyen en diferentes formas a la cantidad de energía potencial contenida en este. Entonces, para conocer el potencial hídrico total, es necesario considerar todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo de agua. El potencial hídrico es igual al potencial de gravedad más el potencial de adhesión más el potencial de presión. Para que exista un movimiento de las moléculas, tiene que existir una diferencia de energía potencial entre ellos. La energía potencial del agua en el suelo deberá ser mayor a la energía potencial de agua en la planta y esta última mayor a la energía potencial del agua en la atmósfera. El movimiento del agua en las raíces desde el suelo hasta el cilindro central. El movimiento de agua del suelo a la raíz se produce por una diferencia entre el potencial hídrico del suelo y el potencial hídrico de la raíz. El potencial hídrico del suelo en condiciones agronómicas es el potencial mátrico, que es el resultado de la acción de las fuerzas de adhesión entre moléculas de agua y de la superficie de las partículas de suelo, esencialmente en los microporos del suelo por acción capilar. El potencial mátrico tiene signo negativo entendiéndose como una fuerza de succión ejercida por el suelo sobre el agua. Mientras más negativo sea el suelo, este retiene el agua y será difícil absorber para la planta. El potencial de la célula es la sumatoria del potencial osmótico y el potencial de turgencia. El potencial osmótico se interpreta como la succión que ejerce la célula sobre el agua en el apoplasto y por tanto tiene un signo negativo. El potencial de turgencia se refiere al interior de la célula. Estas fuerzas tienden a empujar el agua desde la célula hacia el apoplasto y por tanto tienen un signo positivo. El agua del suelo puede ser absorbida por las raíces mediante dos vías, la simplástica y la apoplástica. La simplástica
El agua debe ser absorbida por una célula, atravesar su membrana y a partir de ahí puede moverse libremente por diferencias de potencial hídrico en el simplasto entre células adyacentes a través de los plasmodesmos. Así el agua puede llegar hasta el cilindro central atravesando la endodermis. Por la vía apoplástica el agua puede penetrar en la raíz y moverse libremente dentro de ella, únicamente en el apoplasto sin ser absorbida por ninguna célula. En este caso el agua solo puede moverse hasta el endodermis, debido a que las paredes de la célula de la endodermis están recubiertas por una banda de suberina, banda de Gaspari, que es impermeable al agua. Por tanto, para llegar al cilindro central, el agua en el apoplasto deberá ser absorbida por las células de la endodermis. En el video pudimos observar algunos términos como potencial hídrico, simplasto, apoplasto, banda de Gaspari. Vamos a hablar un poquito del potencial hídrico. El potencial hídrico es la energía del agua cuando es pura, su valor es de 0 megapascales. Cuando los solutos se disuelven, se vuelve menos negativa, es decir, su potencial hídrico disminuye. El simplasto, proceso como el agua es absorbida por las raíces, pasando por el citoplasma de las células hasta llegar a las traqueidas del xilema. El apoplasto es el paso del agua por las paredes celulares. La banda de Gaspari. Esta banda evita la fuga en el cilindro vascular, ya que el agua en el suelo tiene baja concentración de minerales, pero dentro de las células de la raíz la concentración de minerales es más elevada, de modo que el gradiente de difusión tiende a regresar a los minerales al exterior y la banda de Gaspari no lo permite. Pero también el agua tiene la propiedad de adhesión y cohesión. ¿Pero qué es la adhesión? La adhesión es la atracción entre moléculas que mantienen unidas a las partículas de una sustancia. La unión de las fuerzas de cohesión y adhesión es lo que se llama capilaridad. La capilaridad es la tendencia del agua a moverse en tubos delgados en contra de la gravedad. Es así como el agua llega a las hojas para que se realice el proceso de la fotosíntesis. El movimiento del agua en las plantas depende de la naturaleza cohesiva del agua. ¿Pero qué es la cohesión? La cohesión se refiere a la atracción que tienen las moléculas por otras de su mismo tipo, y las moléculas de agua tienen fuerzas cohesivas fuertes gracias a su habilidad para formar puentes de hidrógeno entre ellas. La capilaridad. En la capilaridad podemos ver que también se tiene una gran capilaridad, por lo cual sus enlaces de hidrógeno buscan adherirse a las paredes donde está contenida. El modelo de tensión-cohesión, también llamado o conocido como transpiración-cohesión, este modelo explica cómo el agua incumple las leyes de la gravedad llegando hacia las hojas. Henry Dixon dice que el agua es jalada hacia arriba como resultado de una tensión producida por la parte superior de la planta, producida por la transpiración de las plantas. Te invito a que observes el siguiente video. Apertura y cierre de los estomas. Las plantas necesitan oxígeno para respirar y dióxido de carbono para realizar la fotosíntesis. Una de las vías de entrada de estos gases son los estomas. Los estomas se encuentran en la epidermis y son especialmente abundantes en el envés de las hojas. Constan de dos células en forma de riñón, denominadas células oclusivas, que tienen núcleo y cloroplastos que les permiten realizar la fotosíntesis. Sus membranas muestran un engrosamiento y delimitan una abertura denominada ostíolo, que se abre y se cierra según las necesidades de la planta. La apertura y cierre
se controla por el cambio de turgencia de las células oclusivas, es decir, por la entrada y la salida de agua de ellas, que depende de varios factores, entre los que destacamos la concentración de ion potasio y la luz. Concentración del ion potasio. Durante el día, la luz activa la entrada de iones potasio desde las células acompañantes a las células oclusivas. Esto provoca un aumento de la concentración salina en su interior, que se contrarresta con la entrada de agua por ósmosis. Como consecuencia, las células oclusivas se hinchan y el estoma se abre. La luz. Durante el día, las células oclusivas realizan la fotosíntesis. Consumen el dióxido de carbono que hay en su interior y producen glucosa. Este aumento de la concentración de glucosa provoca la entrada de agua por ósmosis en las células oclusivas. La membrana se curva y el estoma se abre. Durante la noche, una vez que la fotosíntesis ya no se puede realizar, la concentración de dióxido de carbono aumenta debido a la respiración celular, favoreciendo la pérdida de agua. Las células oclusivas pierden turgescencia y el estoma se cierra. Por medio de la fotosíntesis, la planta elabora sus propios alimentos. La sacarosa es el producto fotosintético predominante, el cual es transportado por el floema. También la savia bruta contiene cantidades pequeñas de aminoácidos orgánicos, proteínas, hormonas y ciertos minerales como son el potasio, cloro, fósforo y magnesio. La teoría de flujo-presión explica cómo los solutos se mueven en el floema, en este caso la sacarosa, mediante un gradiente de presión donde el azúcar se remueve desde el mesófilo de las hojas donde se fabricó hacia las células oclusivas que cargan la sacarosa en el tubo criboso del floema. A diferencia de la savia bruta que es jalada hacia arriba por los estomas, la savia elaborada puede subir o bajar hacia todas las partes de la planta donde se necesite. Gracias por su atención prestada.